Hola a todos, ¿cómo están? Soy mi hijita, bienvenidos a mi canal. Hoy yo no voy a usar el avatar de mi hijita porque a alguna persona les da miedo y me dijeron que es un poco incómodo. Pero yo sigo escondiendo mi cara así. Ok, hoy vamos a aprender 5 frases japonesas que solamente usamos japoneses, ¿ok? Primera frase. Itadakimasu. Itadakimasu. Creo que ya algunos de ustedes ya saben la frase. Itadakimasu se usa antes de comer, ¿vale? El significado de esta frase es como gracias por comida o gracias por comida a la gente que cocinó este plato o también a animales o plantas así. De hecho, itadakimasu es un verbo de un tipo de keigo que significa como recibo o voy a recibir, pero en la manera muy cortés, porque es keigo, ¿no? También en español más o menos como que aproveche también, ¿ok? Segunda frase, gochisousama o gochisousama deshita. Es similar a itadakimasu porque lo decimos después de terminar de comer todo. Podemos decir gochisousama y también gochisousama deshita. Deshita que expresa con el pasado, ¿ok? Yo suelo decir gochisousama deshita, gochisousama deshita después de comer. Y quizás la mayoría de japoneses también lo dice. Y el significado de gochisousama o gochisousama deshita también gracias por comer. De verdad es que gochiso significa literalmente buena comida o como banquete, ¿no? Entonces si decimos gochisousama deshita, literalmente era buena comida, ¿no? Ok. Pero ten cuidado, porque también decimos gochisousama o gochisousama deshita cuando te invita a alguien. Entonces, por ejemplo, si mi esposo me invita a comer en restaurante, después de terminar de comer, yo le digo, gochisousama deshita, o arigatou gochisousama, así. Que significa gracias por invitarme. Entonces, ten cuidado porque algún día tú y una chica japonesa van al restaurante juntos. Y después de comer, si la chica te dice, gochisousama, eso significa tú tienes que invitarle, ¿ok? Ten cuidado. Tercera frase, otsukare-sama o otsukare-sama desu. Otsukare-sama es como bien hecho, buen trabajo. Como por ejemplo, cuando acabas de terminar el trabajo, decimos otsukare-sama o otsukare-sama deshita. Deshita es como el pasado, como gochisousama deshita. Entonces, el significado es el mismo. Otsukare-sama, otsukare-sama desu, otsukare-sama deshita. Buen trabajo. Pero es interesante porque solemos decir muchísimo como cada día en la oficina del trabajo. Cuando cruzamos con alguien en el pasillo de la oficina, por ejemplo, también decimos otsukare-sama desu como hola o buenas tardes. Lo decimos en lugar de decir konnichiwa o ohayou gozaimasu. También podemos decir ohayou gozaimasu, pero en la oficina solemos decir otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu como hola, buenas tardes, ¿vale? Creo que es una cultura japonesa. Cuarta frase. Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen es perdón en español, pero también usamos la frase en otra situación. La primera manera es, como he dicho, perdón. Segunda manera de decir esta frase, como sumimasen, es como decir lo siento. Es similar en español, como cuando chocas a alguien en el pasillo o en la calle, dices lo siento, y también como a veces perdón, ¿no? Es lo mismo, sumimasen. Pero tercera manera de usar la frase es un poco diferente en japonés, porque decimos sumimasen como gracias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tren, si eres mayor, en el tren alguien te cede el asiento, como, dozo, dozo. Por favor, siéntese, por favor, así. En este caso, a veces alguna persona dice, sumimasen, sumimasen, como arigatou, arigatou gozaimasu. Yo creo que es mejor decir arigatou gozaimasu como gracias,
Pero si decimos sumimasen como gracias, no es mal educado. Quinta frase es yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Esta frase es un poco complicada porque podemos usarla en muchas situaciones. El uso 1 es como encantado o encantada cuando nos presentamos de nuestro mismo. Por ejemplo, soy mi hijita, bla 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 bla, encantada, ¿verdad? En japonés sería watashi wa mi hijita desu, yoroshiku onegai shimasu, o yoroshiku como amigos. Entonces, primero uso es encantado o encantada y segundo uso es como por favor. Por ejemplo, si tienes un hijo y cuando confías a su hijo a jardín, tú dices, 今日は娘をよろしくお願いします。今日は娘をよろしくお願いします。Eso significa dejo a mi hijo a su cargo, por favor. Y también cuando pides algo a tus compañeros o cliente, siempre dices, よろしくお願いいたします。Por ejemplo, en correo como email, dices, haga esto, por favor, ¿no? En español, pero en japonés decimos onegai shimasu o yoroshiku onegai shimasu. Así, ¿ok? Así tiene muchos significados. Bueno, ¿cómo les ha parecido? Hoy hemos aprendido 5 frases japonesas que solamente se usan en japonés. Por la diferencia cultural, tenemos como pensamiento o idioma o frases especiales, pero también creo que es interesante reconocer las diferencias culturales. Espero que lo que he dicho hoy fuera útil para ustedes. Muchas gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado este video, dale like y suscribíos por favor. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.